Ella es directora de Mexicanos Primero Jalisco, quien el día de hoy pues nos va a estar platicando precisamente sobre este tema. Te saludo con muchísimo gusto en esta mañana, Itzia. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, Saraí. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues ya regresaron los niños a las escuelas, a las aulas, y hay todavía pues mucha polémica generalizada en torno a la entrega de libros de texto en relación al plan de estudios, a lo anunciado por el gobierno de Jalisco en el caso de aquí del estado. En este sentido, Itzia, ¿qué panorama nos espera ante un regreso a clases lleno de confusión, lleno de polémica? Pues sí, en efecto, Saraí, desde semanas antes ha habido en torno a todo este tema, pues bastante polémica. Sin embargo, pues sí quisiera comentarles que Mexicanos Primero Jalisco ha tratado de estar lo más cercano posible a las escuelas, también a las voces de las familias, etcétera. Entonces, nos encontramos, por supuesto, con diferentes escenarios. Recordemos que el tema de los libros de texto gratuitos suele ser polémico. Cada nueva edición de libros de texto surgen algunas polémicas. Sin embargo, lo que hemos encontrado en esta ocasión, sí, que tal vez esta polémica se ha incrementado, y lo que nos tranquiliza mucho y nos deja como una sensación de mucha esperanza es que la gran mayoría de las y los docentes nos transmiten confianza, o sea, están confiados porque son profesionales de la educación y como nos dicen, bueno, pues nosotros con libros, sin libros, a pesar de los libros, sabemos lo que tenemos que hacer. Y yo creo que ese es un mensaje importante, Saraí, para también todas las familias y sobre todo será muy importante que las familias estén también muy cercanas en este proceso porque tanto familias como escuelas, pues el objetivo aquí en común son las niñas, los niños y los adolescentes de Jalisco. Entonces, procuremos que este regreso a clase les dé esas certezas, les dé todas las condiciones para que las niñas y los niños aprendan en armonía, con certidumbre, ¿no? Y bueno, precisamente, ¿cuál será el reto que deberán enfrentar los maestros, los padres de familia, los propios alumnos ante esta situación que se dio con los libros de texto? En el caso de las maestras y maestros, el ajustarse o el adaptarse al cambio, si bien vienen trabajando estos temas, ya el hecho de recibir todos los materiales completos, etcétera, pues tendrán que ir afinando cosas y ir haciendo sus ajustes. Recordemos que los docentes realizamos una planeación y esa planeación está basada en los aprendizajes que esperamos que las niñas y niños obtengan. Entonces, el reto de las y los docentes estará sobre todo ahí. Me parece que el reto de las familias es el tomar la conciencia y también la responsabilidad de la importancia de la labor de la familia como educadora. No olvidemos que el sentido de la educación se lo da sobre todo la familia. Esa motivación a estudiar, ¿no? Viene sobre todo del seno familiar. Entonces, yo creo que ahí el gran reto es que como familias tengamos esa certeza de que la educación transforma la vida, y puede transformar la vida de las personas para mejor. Por su parte, los retos de los estudiantes me parece que tienen que ver en este mundo tan convulso, lleno de tantas cuestiones mediadas por tecnología, aprender a desarrollar el pensamiento crítico. Eso me parece vital para las y los estudiantes, de forma que ellos aprendan a pensar por sí mismos, a tomar las mejores decisiones para su bien, más allá de las influencias de su entorno. Creo que los retos pueden ir por ahí, Saraí. ¿Qué hacer ante el panorama que se tiene en torno a este nuevo plan de estudios? ¿Ustedes cómo vieron la situación? ¿Cuáles pudieran ser los puntos en los que hay que poner mayor atención? Sin duda, Saraí, justo ya empieza el proceso en el que tenemos que estar
más cerca de maestras y maestros, quienes son los que nos van a poder decir con toda certeza qué es lo que funciona, qué es lo que no. Entonces, desde Mexicanos Primero Jalisco vamos a estar muy de cerca porque creemos que de fondo ya no podemos estar con este tipo de modelos que cambian sexenio con sexenio. Esto no es novedad. Sin embargo, creo que como país tendremos que colocar nuestra mirada en un modelo educativo de largo aliento, ¿no? Recordemos que un modelo educativo nos señala el para qué educar, para qué queremos educar. Los planes y programas de estudio se convierten en las metodologías, en los cómo, y los contenidos, por ejemplo, los materiales didácticos, los libros, etcétera, son el qué. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy importante estar muy cercanos a todo este proceso para más adelante ir recogiendo evidencia, ir mejorando todos estos planteamientos que se están haciendo desde la Secretaría de Educación a nivel federal. Venimos de una situación complicada de rezago educativo que se agravó aún más con la pandemia y ahora con la situación que se ha dado con los libros de texto, con el nuevo plan de estudios, pues se habla de un riesgo. En el caso de Mexicanos Primero Jalisco, por ahí se había mencionado que incluso una de las propuestas era un regreso a clases presenciales, pues digamos que de manera híbrida, de manera que no todos regresaran, sino que prácticamente pues dependiera de las condiciones que existen en cada una de las comunidades. En este sentido, ¿ustedes estarían a favor o no del regreso a clases presenciales o fue alguna propuesta de ustedes que tomaran el hecho de que fuera pues de manera paulatina? Yo creo que la pandemia sin duda nos dejó muchos aprendizajes y cada contexto tiene sus peculiaridades, Saraí. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado en nuestras visitas, en nuestra comunicación con las y los docentes, es que ya todos están listos para este regreso presencial, lo estuvieron desde el ciclo escolar pasado. Y sí quisiera poner el acento, Saraí, a la importancia de la presencialidad, porque los mismos estudiantes, las niñas y los niños nos han dicho, tal cual, que ahora sí sienten que aprenden, ¿no? Al estar en un formato presencial. Y yo creo que ahí también va a ser muy importante que como familias seamos muy conscientes de esa importancia de la presencialidad y que sí hagamos todo el esfuerzo que se requiere para también favorecer a la formación en cuanto a la disciplina, ¿no? Y a la puntualidad, porque esos son hábitos que trascienden, van más allá de llegar temprano a la escuela y trascienden en la formación del individuo y de su disciplina, de su forma de adaptarse a la sociedad. Entonces, en Mexicanos Primero Jalisco, en efecto, en su momento impugnábamos porque desde cualquier contexto se pudiera dar atención a las niñas y niños. Sin embargo, creemos que hoy en día el formato, el esquema presencial es el que más favorece tanto a las y los estudiantes como también a los colectivos docentes. De acuerdo a los estudios, a los análisis que ustedes han realizado como Mexicanos Primero, ¿qué riesgos podemos advertir en este regreso a clases, en este nuevo ciclo escolar, ante pues las decisiones que se han tomado, ante un país donde está dividido el tema del regreso a clases con los nuevos libros de texto, donde hay estados que pues se ampararon y que decidieron no dar los libros de texto? ¿Cuál es el tema que ustedes ven, el riesgo que se podría presentar? El mayor riesgo es justo poner en riesgo la educación de las niñas, los niños y los adolescentes. Ellos deben ser nuestro principal objetivo. Los cómo y los qués, en el caso de los libros de texto, debemos confiar en las mediaciones que pueden hacer las y los maestros. También, por supuesto, en el caso de las familias, el libro no va a enseñar o a desestimar valores. Los valores los recibimos de nuestras familias. Entonces, yo creo que los mayores riesgos, Saraí, son
seguir polarizando las visiones y olvidarnos de que lo principal son nuestras niñas y nuestros niños, que ellos aprendan, que como bien decías, volviendo de una pandemia, estemos al pendiente sí de sus aprendizajes académicos, pero sobre todo de su estado, de su salud socioemocional, y que los acompañemos en ese proceso. Ese es el mayor riesgo, olvidar que nuestros estudiantes son el motivo, ellos son lo importante y que también los debemos estar escuchando. Y bueno, en el caso de Jalisco se anunció pues este nuevo proyecto educativo que dijo que se implementaría con o sin libros. Ya lo hemos dado a conocer aquí, este nuevo proyecto educativo de Jalisco, en relación precisamente donde pues se advertía que pese a que no se distribuían los libros de texto, pues existe, digamos, que los proyectos integradores y los materiales digitales para subsanar las inconsistencias de los libros de texto gratuito. En este sentido, ¿cuál es el análisis, si ustedes han realizado uno respecto pues a este proyecto que se anunció desde el gobierno del estado? ¿Funcionará? ¿Será, digamos, que una salida ante las circunstancias que se viven en el país? ¿Ustedes han podido analizarlo? Así es, Saraí. Lo que nosotros sabemos es sobre todo a partir de lo que nos comentan las y los maestros. El modelo de Recrea pues ha estado vigente desde inicios de este ciclo escolar prácticamente. En efecto, los proyectos integradores han sido ya implementados incluso por más de un ciclo escolar, y muchos maestros y maestras ya los han utilizado. No podríamos generalizar, porque como te comentaba también hace un momento, los contextos son diferentes, pero tengo muy presente ejemplos de escuelas multigrado, ¿no?, en donde hacen uso constantemente de estos apoyos que a nivel estatal se han ofrecido. Por eso es que insistimos tanto en que mientras más de estos apoyos se les generen a los docentes y cuenten con más autonomía escolar responsable, es decir, con la posibilidad de tomar decisiones según su contexto, se fortalece su acción docente, y un maestro que tiene experiencia, que sabe lo que debe hacer y que cuenta con los elementos, pues es lo que necesitamos para que las niñas y niños pasen como este bache de lo que nos representó la pandemia. Entonces nos parece que si bien Recrea ha generado apoyos, todavía nos faltan seguramente cosas por afinar y por acercar a maestras y maestros, pero consideramos que Jalisco en ese sentido ha tenido como este beneficio, ¿no?, de tener como previamente este encuentro con los proyectos integradores. Entendemos que se siguen mejorando y bueno, eso nos parece que es un acierto también. Y bueno, este proyecto educativo de Recrea, Educar para la Vida, pudiera ya ser aplicado prácticamente en todas las escuelas, porque bueno, se hablaba que había todavía algunas comunidades, algunos puntos donde no se podía acceder a este proyecto. Desde su punto de vista, ¿sí será funcional? Justamente son algunas cuestiones que tendremos que ir analizando, y por eso hay que estar cercanos a maestras y maestros. En el caso de comunidades que no cuentan, por ejemplo, con un servicio de red, de internet, pues que les permita descargar materiales y luego, por ejemplo, imprimir. Nos comentaban un grupo de maestras de una escuela multigrado que ciertamente ahí hay muchos recursos. Ahorita ya la dificultad que tenían era pues el gasto por las impresiones, ¿no? Por ejemplo, porque se les tiene que entregar a los niños, pues esto, ¿no? La impresión de algunos materiales, etcétera. Entonces, creemos que el esfuerzo es bueno, sin embargo, debemos estar conscientes de que no todos las necesidades son las mismas y no todas las condiciones de las escuelas son las mismas. Entonces, en ese sentido, será muy importante poner como un piso parejo para tener de verdad un contexto de equidad para maestras, maestros y estudiantes. Y bueno, ya por último, que nos puedas platicar o que nos puedas decir, Itzia Goyas, directora de Mexicanos Primero Jalisco,
¿Cuál es el consejo, cuál es la recomendación que se le pudiera dar, sobre todo a los padres de familia que hoy llevan a sus niños a las aulas, que los llevan a una situación complicada en materia educativa, que si bien Jalisco ya tiene un programa, que si bien ya tiene un proyecto, un plan para aplicar, pues la realidad es que todavía hay mucho que hacer, hay muchos retos, y bueno, el tema también es sobre todo que se involucren en la educación de los niños y no solo se le deje el trabajo a los maestros. A veces como padre de familia creemos que el tema central o pensamos que son los docentes quienes tienen la responsabilidad total de educar a nuestros niños. ¿Cuál sería en este sentido el llamado que pudieran hacer desde Mexicanos primero sobre este tema? Justamente, Saraí, esta cercanía de la familia, esta participación, el involucramiento con la escuela, respetando, por supuesto, las condiciones y las necesidades de la escuela, pero estando muy cercanos a sus hijas e hijos, pensando que esta formación de la familia, del núcleo familiar, es la primera y la que va a marcar en gran medida a la persona, al sujeto. Entonces, sí invitar primero a las familias a que tengan o que asuman ese rol activo de participación, que estén obviamente cercanos a sus hijas e hijos, no nada más en lo que toca a los libros, sino a qué es lo que está en el entorno cotidiano recibiendo sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, eso en el caso de las familias, a los maestros y maestras, pues invitarles a seguir haciendo lo que saben hacer muy bien, tomar las mejores decisiones por las niñas y los niños, pero incluso, Saraí, pensamos que todas y todos somos responsables de la educación, los mismos medios de comunicación, la comunidad, la colonia, el entorno, todos y todas tenemos algo que aportar y todas y todos de alguna forma educamos. Entonces, que este no sea un proceso en donde nada más se deja sola la escuela, es una buena oportunidad. Todo este momento, toda esta polémica que ha traído a la educación a la agenda nuevamente, sigamos colocando la educación como un tema que debemos conversar, sobre el que debemos opinar, pero sobre todo por el que debemos actuar. Eso nos parece muy importante. Pues muchísimas gracias, de verdad, Itzia Goyas, directora de Mexicanos Primero Jalisco, te agradecemos mucho la intervención que tuviste y le doy y por supuesto esperamos contactarte de nueva cuenta para seguir platicando temas educativos porque sin duda, como tú lo dices, es un tema que involucra a todos los sectores y del cual debemos preocuparnos. Muchísimas gracias, Itzia. Gracias a ti, Saraí, y muchos saludos a nuestros radioescuchas esta mañana. Gracias. Y bueno, ahí están las palabras de Itzia Goyas Núñez. Ella es directora de Mexicanos Primero Jalisco. El día de hoy hablando pues sobre el regreso a clases, los retos que habrán de enfrentarse